Evangelio de hoy lunes 31 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 4, versículo 43 al 54. En aquel tiempo, salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta. Pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo, y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando, cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Y le contestaron: ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Juan nos presenta un episodio que nos desafía a vivir una fe auténtica y madura. En este pasaje, encontramos a un funcionario real que acude a Jesús con una petición urgente. Su hijo está al borde de la muerte y necesita un milagro. Esta escena es profundamente humana, pues nos recuerda cuántas veces acudimos a Dios en medio de la desesperación, buscando soluciones inmediatas a nuestras necesidades. Sin embargo, Jesús no responde de la manera que el funcionario espera, sino que lo invita a creer de una forma más profunda. Jesús, al ver la insistencia del hombre, le hace una observación que parece dura. Si no veis señales y prodigios, no creéis. Esta frase encierra una verdad fundamental sobre la naturaleza de la fe. Muchas veces, nuestra relación con Dios se basa en lo que Él puede hacer por nosotros en términos visibles. Buscamos pruebas constantes de su presencia, en lugar de confiar plenamente en su palabra. Jesús nos enseña que la fe auténtica no depende de los milagros que podemos ver, sino de la confianza en su amor y poder. El funcionario, a pesar de las palabras de Jesús, no se rinde. Su súplica es sencilla pero llena de fe. Señor, baja antes de que mi hijo muera. Aquí vemos la perseverancia de un padre que, aunque tal vez no comprende del todo quién es Jesús, reconoce en él una autoridad especial. Jesús no accede a su pedido de ir básicamente, sino que le da una respuesta inesperada: tu hijo vive. En ese momento, el funcionario enfrenta un desafío: creer en la palabra de Jesús sin ver pruebas inmediatas. Este punto del relato es crucial. El hombre podría haber dudado. Podría haber exigido que Jesús lo acompañara. Pero en cambio, decide confiar. Se pone en camino de regreso a su casa, con la seguridad de que lo que Jesús ha dicho se cumplirá. Este es un gran salto de fe,
pues deja de depender de la presencia física del Maestro. Y comienza a confiar en su palabra. Aquí se nos muestra el verdadero sentido de la fe cristiana. Creer sin necesidad de ver. El camino de regreso del funcionario. Es un símbolo de nuestro propio caminar espiritual. Muchas veces, Dios nos da una palabra de esperanza. Pero no vemos resultados inmediatos. Nos toca caminar en la oscuridad, confiando en que su promesa se cumplirá. En la vida cristiana, hay momentos en los que no tenemos señales visibles de la acción de Dios. Pero eso no significa que Él no esté obrando. Como el funcionario, debemos seguir adelante con fe, sabiendo que su palabra no falla. Cuando el funcionario encuentra a sus criados, ellos le confirman la buena noticia: su hijo ha sido sano. Y al preguntar la hora exacta en la que ocurrió la recuperación, se da cuenta de que fue en el mismo momento en que Jesús pronunció las palabras: tu hijo vive. Este detalle refuerza la enseñanza del pasaje. La palabra de Dios tiene un poder transformador y actúa en el momento preciso, aunque nosotros no siempre lo veamos de inmediato. La reacción del funcionario no es solo de gratitud, sino de conversión. No solo cree él, sino también toda su casa. Aquí vemos un elemento importante. La fe no solo nos afecta a nosotros, sino que impacta a quienes nos rodean. Cuando alguien experimenta una transformación genuina por su encuentro con Cristo, ese cambio se extiende a su entorno. Este hombre pasó de buscar un milagro a experimentar una fe profunda. Y su testimonio llevó a otros a creer. Este relato nos invita a preguntarnos: ¿nuestra fe depende de los milagros o confiamos en la palabra de Dios? Muchas veces, exigimos señales para creer. Pero Jesús nos invita a dar un paso más allá. La madurez espiritual consiste en confiar en Dios, aun cuando no veamos resultados inmediatos. Nuestra relación con Él no debe estar condicionada por lo que recibimos, sino cimentada en la certeza de su amor y fidelidad. El Evangelio de hoy nos enseña que la verdadera fe se fortalece en la espera. En nuestra vida, habrá momentos en los que Dios nos hable a través de su palabra, o nos dé una promesa, pero tal vez no veamos cambios inmediatos. Es en esos momentos donde nuestra confianza se pone a prueba. Debemos aprender a caminar sin miedo, sabiendo que lo que Dios ha dicho se cumplirá en su tiempo perfecto. Este pasaje también nos muestra que Jesús actúa más allá de nuestra lógica humana. El funcionario esperaba que Jesús fuera a su casa, pero el Señor le muestra que su poder no necesita estar limitado por la presencia física. A veces, esperamos que Dios actúe de una forma específica en nuestras vidas, pero Él nos sorprende con caminos inesperados. La clave está en confiar en que, aunque no lo entendamos, su plan siempre es el mejor. El milagro de la sanación del hijo del funcionario es un recordatorio de que Dios escucha nuestras oraciones, aunque no siempre responde como esperamos. Su amor por nosotros es innegable. No debemos dudar de su presencia ni de su cuidado, incluso cuando las circunstancias parezcan difíciles. Jesús sigue pronunciando palabras de vida hoy, a través de la Escritura, de la oración y de los sacramentos. Él nos sigue diciendo: confía en mí. Nuestra tarea es aprender a escuchar su voz y a vivir de acuerdo con su palabra. Este pasaje también nos enseña que la fe requiere humildad.
El funcionario, a pesar de su estatus social, se acerca a Jesús con una actitud de súplica. No se apoya en su poder terrestre, sino que reconoce su necesidad de ayuda. Nosotros también debemos acercarnos a Dios con un corazón humilde, sabiendo que solo en Él encontramos la verdadera salvación. Muchas veces, buscamos a Dios solo en los momentos de necesidad, como lo hizo el funcionario. Pero este encuentro con Jesús debe ser el inicio de una relación más profunda. Dios no quiere ser solo un solucionador de problemas, sino el centro de nuestra vida. El hecho de que el funcionario y su familia hayan creído nos muestra que los milagros no son un fin en sí mismos, sino un medio para llevarnos a una fe más grande. Los signos de Dios deben llevarnos a una transformación interior, no solo a la admiración pasajera. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la confianza que tenemos en la palabra de Dios. ¿Somos capaces de creer en sus promesas sin ver resultados inmediatos? La fe verdadera implica caminar sin certezas visibles, pero con la seguridad de que Dios es fiel. Jesús nos llama a confiar en Él más allá de nuestras emociones o circunstancias. La fe no es un sentimiento que depende de cómo nos va en la vida, sino una decisión diaria de confiar en su amor, pase lo que pase. Este Evangelio nos muestra que Dios siempre actúa a favor de sus hijos, aun cuando parece que tarda. Su respuesta llega en el momento perfecto. Nuestra tarea es permanecer firme en la fe, sin dudar de su bondad. El testimonio del funcionario nos enseña que un verdadero encuentro con Jesús cambia nuestra vida y la de quienes nos rodean. Cuando experimentemos su poder, no podemos quedarnos callados. Estamos llamados a compartir nuestra fe con los demás. El ejemplo del funcionario real nos interpela a cuestionar la manera en que nos acercamos a Dios. Lo hacemos solo cuando estamos desesperados, esperando que nos conceda lo que pedimos. ¿O realmente confiamos en su voluntad? La fe no es un contrato en el que exigimos respuestas inmediatas, sino una relación de amor en la que aprendemos a descansar en su providencia. Jesús, al decirle al funcionario tu hijo vive, le estaba enseñando a creer sin depender de signos visibles. En la vida espiritual, muchas veces queremos ver antes de creer. Pero el verdadero desafío es creer antes de ver. Es fácil confiar cuando todo marcha bien, pero la verdadera fe se demuestra cuando seguimos creyendo en medio de la incertidumbre. Este pasaje nos muestra que la fe es activa. No basta con decir que creemos, sino que debemos actuar en consecuencia. El funcionario dio un paso de fe al emprender el camino de regreso sin evidencia tangible de la sanación de su hijo. Así también nosotros debemos caminar en la confianza de que Dios obra en nuestras vidas, aun cuando no veamos resultados inmediatos. La fe de este hombre no solo lo salvó a él, sino también a su familia. Esto nos recuerda que nuestra relación con Dios no es solo personal, sino que influye en quienes nos rodean. Cuando vivimos con auténtica fe, nuestro testimonio puede llevar a otros a creer. La fe tiene un impacto que va más allá de nosotros mismos. En este milagro, Jesús nos muestra que su poder trasciende el tiempo y el espacio. No necesitó tocar al niño ni estar presente básicamente para sanarlo. Con una sola palabra, transformó su realidad. Esto nos enseña que Dios puede obrar en nuestra vida, sin necesidad de manifestaciones espectaculares.
sino a través de su gracia silenciosa y poderosa. Muchas veces, buscamos a Dios solo cuando tenemos problemas. Pero este pasaje nos invita a cultivar una fe constante. La relación con Dios no debe depender de las circunstancias. Así como el funcionario aprendió a confiar en la palabra de Jesús, nosotros debemos aprender a confiar en Él en todo momento, no solo en las dificultades. El regreso del funcionario a su hogar es un acto de obediencia. Pudo haber quedado exigiendo más pruebas, pero decidió caminar en fe. Esto nos recuerda que nuestra respuesta a Dios debe ir acompañada de acciones. La fe no es pasiva, sino que nos impulsa a movernos y a vivir de acuerdo con las promesas de Dios. Este milagro nos revela la profundidad del amor de Dios. Jesús, conociendo la angustia del hombre, no lo ignoró ni le pidió méritos previos. Simplemente le concedió la gracia. Esto nos muestra que Dios actúa en nuestra vida no porque lo merezcamos, sino porque su amor es infinito. El poder de la palabra de Jesús queda evidente en este pasaje. Basta con que Él diga algo para que se cumpla. Esto nos invita a reflexionar sobre la confianza que depositamos en su palabra. ¿Creemos realmente en las promesas? ¿Qué nos ha hecho a través de la Escritura? La conversión del funcionario y su familia nos muestra que la fe no es solo recibir milagros, sino experimentar una transformación interior. Muchos buscan a Dios solo por lo que pueden obtener. Pero la verdadera fe nos lleva a un cambio profundo, a una vida renovada en Cristo. El tiempo de Dios no siempre coincide con el nuestro. El funcionario quería que Jesús fuera de inmediato. Pero Jesús tenía un plan diferente. Esto nos enseña a ser pacientes y a confiar en que Dios actúa en el momento perfecto, incluso cuando no comprendemos sus tiempos. El relato nos invita a preguntarnos si nuestra fe depende de los milagros o si es una fe que se sostiene en la confianza en Dios. Si solo creemos cuando vemos señales, nuestra fe es débil. Debemos aprender a creer sin necesidad de pruebas constantes. Jesús nos enseña que la fe auténtica no necesita de demostraciones extraordinarias. A veces esperamos manifestaciones visibles, pero la verdadera fe se cultiva en lo cotidiano, en los pequeños actos de confianza en Dios. Este milagro nos recuerda que Dios conoce nuestras necesidades antes de que las expresemos. Aún así, nos invita a acercarnos a Él en oración. No porque necesitemos que le informemos nuestras preocupaciones, sino porque la oración fortalece nuestra relación con Él. La fe del funcionario real se convirtió en un testimonio para su familia y probablemente para muchos más. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe. ¿Es una fe privada o un testimonio que inspira a otros? Jesús no puso condiciones para conceder el milagro. No le pidió al funcionario que cambiara su vida primero, sino que simplemente le mostró su amor y poder. Esto nos recuerda que Dios nos ama tal como somos, y nos invita a confiar en Él sin miedo. El hecho de que el milagro ocurrió a distancia nos enseña que el poder de Dios no está limitado por nuestra lógica humana. A veces queremos que Dios actúe de una manera específica, pero su poder es infinito y obra más allá de nuestras expectativas. El funcionario podría haber dudado y pedido más pruebas, pero decidió creer. Esto nos muestra que la fe no siempre es fácil, pero es una decisión. No necesitamos entenderlo todo para confiar en Dios. Solo necesitamos dar un paso de fe. Este relato nos invita a reflexionar sobre
La importancia de creer en la palabra de Dios. Incluso cuando no vemos cambios inmediatos. La fe es confiar en que Dios ya está obrando, aunque nuestros ojos aún no lo perciban. Jesús sigue pronunciando palabras de vida hoy. Nos sigue diciendo, confía en mí. Nuestra tarea es aprender a escuchar su voz y a vivir con la certeza de que su palabra es verdadera. Este milagro es un recordatorio de que Dios nunca nos abandona. En medio de nuestras dificultades, Él está presente, aunque no siempre de la forma en que esperamos. Su amor es constante y su poder es inmutable. El testimonio de este hombre nos motiva a vivir una fe madura. No basta con buscar a Dios solo en la necesidad. Debemos vivir en comunión con Él en todo momento, confiando en su amor y providencia. Este pasaje nos desafía a preguntarnos: ¿cómo está nuestra fe? ¿Necesitamos siempre señales para creer? ¿O podemos confiar en la palabra de Dios sin necesidad de pruebas visibles? Jesús nos invita a dar un salto de fe. Nos desafía a creer en su amor y poder sin depender de lo que vemos. Que este Evangelio nos ayude a fortalecer nuestra confianza en Él y a vivir con la certeza de que su palabra es verdadera. Que esta reflexión nos inspire a caminar con fe, sin temor ni dudas, sabiendo que Dios siempre cumple sus promesas. Como el funcionario real, aprendamos a confiar en su palabra y a vivir con la seguridad de que su amor nunca falla. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.